las últimas horas. Volvemos a poner el foco un día más en Israel, donde Daniel Hagari, el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, ha acusado a Irán de haber ordenado ataques de Hezbollah el domingo en la frontera entre Líbano e Israel. De hecho, según sus propias declaraciones, Hezbollah lleva a cabo una serie de ataques con disparos para distraerles de sus esfuerzos de guerra en el sur de Gaza. Además, apunta que fue bajo instrucción iraní y con apoyo iraní. Irán, por su parte, ha rechazado las acusaciones de que estuvo involucrado en el ataque de Hamas contra Israel el fin de semana pasado. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que era altamente probable que se abran muchos otros frentes si Israel continúa con el bombardeo de Gaza. Más declaraciones sobre Israel. El ejército ha dicho que está evacuando a los residentes cerca de la frontera con el Líbano para permitir una posible acción militar. La evacuación de israelíes que viven a menos de 2 kilómetros de la frontera tiene como objetivo reducir los peligros y permitir una mayor libertad para una posible operación contra Hezbollah. Esto es lo que ha dicho el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, que además apunta por último que si Hezbollah decide ponerles a prueba, su respuesta será letal. De Israel pasamos a Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que Hamas estaba potencialmente dispuesto a liberar a los casi 200 rehenes que tiene en el caso de que Israel detenga su campaña de ataques aéreos en la franja de Gaza. El grupo terrorista, eso sí, no ha reconocido haber hecho esta oferta. Los funcionarios de Hamas han declarado que están dispuestos a tomar las medidas necesarias para liberar a los ciudadanos y civiles retenidos por los grupos de resistencia, pero su punto fue que estas medidas requieren preparativos que son imposibles bajo el bombardeo diario de los sionistas contra varias partes de Gaza. Esto es lo que ha dicho Kanani, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que además apunta a que están escuchando a la resistencia, en que no tienen ningún problema en seguir resistiendo. Además, Kanani también ha dicho por último que la resistencia tiene la capacidad militar para continuar resistiendo en el campo durante mucho tiempo. De Irán pasamos a Estados Unidos y también, en este caso, una nueva amenaza por parte de Irán, que según un funcionario dice que Estados Unidos ya está muy involucrado en este conflicto y que debe rendir cuentas. Cuando se le preguntó si Irán participaría en el caso de que Estados Unidos intervenga, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Irán considera que Estados Unidos ya está militarmente involucrado en el conflicto entre Israel y los palestinos. De hecho, Estados Unidos respondió a los ataques de Hamas trasladando varios barcos, incluido el portaaviones US Gerald Ford, al Mediterráneo Oriental. Está previsto además que se le una un segundo portaaviones en los próximos días, aunque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que era una disuasión y no una provocación. Precisamente pendientes de Irán, de sus reacciones, de sus últimas declaraciones, vamos a contar todos los detalles de la mano de nuestro compañero José Bizner. Muy buenas, pues parece que Irán sigue queriendo subir esa escalada de tensión alrededor de lo que puede suceder en esa guerra de Israel contra Hamas. Cuidado, porque lo que le está diciendo Irán a Israel es que puede y son posibles múltiples frentes nuevos a lo largo de todo el territorio de Palestina. Ha dicho en concreto el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, que todo lo que limita con Líbano, Siria, Jordania, Egipto, así como con los territorios palestinos, es ahora mismo una opción de que se amplíe a múltiples frentes para Israel. En concreto dice que puede ser tan amplia como toda la geografía de Palestina y llama a todos esos territorios como un eje de resistencia, donde dice Irán, ahí debería plantearse una alternativa, una resistencia a Israel en el entorno actual. Dice Irán, que a Israel le van a surgir nuevos frentes. Habla de resistencia ya, del eje de la resistencia, con todos esos países, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, con quien dice Irán puede surgir ese movimiento que ahora mismo intente contraponer a la ofensiva de Israel. Dice que son múltiples frentes nuevos los que se le puede abrir a Israel en breve. Ojo, porque Irán está diciendo también en los últimos minutos que la posible expansión de la guerra se acerca a una etapa inevitable. Sigue amenazando Irán y sigue, desde luego, dejando entrever que esta guerra, este conflicto, va a ir a más en los próximos días, pero
no es el único que advierte. También el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha lanzado una advertencia a Irán contra esta escalada del conflicto y además, eso sí, también apunta que cree que Israel no debería ocupar Gaza. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha advertido a Irán contra esta escalada de la guerra entre Israel y los militantes terroristas palestinos a un conflicto regional más amplio. En declaraciones del jefe de la Casa Blanca, el propio Biden, en una entrevista con la CBS, ha vuelto a descartar que haya pruebas claras de la participación de Teherán en el ataque contra Israel de hace 10 días. Pero por otra parte, el presidente también ha señalado que sería un gran error por parte de Israel volver a ocupar Gaza y ha recordado que el movimiento de resistencia islamista de Gaza no representa a todo el pueblo palestino. Pese a ello, Biden coincide con Israel en que el grupo terrorista palestino debe ser eliminado por completo. Al mismo tiempo, ha señalado que es necesario que haya una autoridad palestina y un camino hacia un Estado palestino. Seguimos pendientes de Israel. En este caso vamos a hablar de la Liga Árabe, y es que hace apenas unos minutos el jefe de la Liga Árabe ha exigido el cese inmediato de las operaciones militares en la Franja de Gaza y además también ha pedido el establecimiento de corredores para ayudar a la población en el 10º día de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino, que está dejando miles de muertos. En declaraciones a varios medios, Ahmed Abul Gheit ha dicho que exigen el cese inmediato de las operaciones militares y la apertura de corredores seguros para brindar alivio a la población. El ataque sorpresa de Hamás del pasado 7 de octubre contra Israel y los posteriores bombardeos en represalia están dejando miles de muertos en ambos lados y han obligado a desplazarse a 1 millón de personas. Seguimos con el foco puesto en Israel, pero en este caso el protagonista es Volodymyr Zelensky, que pidió realizar una visita de solidaridad después del ataque de Hamás contra Israel, pero ojo, porque le dijeron que no era el momento adecuado. Un nuevo rechazo para Zelensky, que defendió, eso sí, firmemente a Israel después del ataque, diciendo que tenía un derecho incuestionable a defenderse de los ataques de los terroristas palestinos. De hecho, en declaraciones a los medios ha apuntado a que el terrorismo es siempre un crimen, no solo contra un país o contra víctimas específicas, sino contra la humanidad en su conjunto. Además, también dice que el mundo debe permanecer unido para que el terror no intente quitar o destruir vidas en ningún lugar y en ningún momento. Israel, que ha expresado repetidamente su apoyo a Ucrania desde que comenzara el conflicto hace poco más de un año, eso sí, no ha llegado a ofrecer ayuda militar, lo que está desatando tensiones diplomáticas entre Kiev y Jerusalén. De hecho, Israel sigue dudando en enemistarse con Moscú, que tiene una fuerte presencia militar en Siria. Y de Ucrania, del presidente ucraniano, pasamos a China. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha pedido en Beijing un alto al fuego en Israel y Gaza. En una aparición conjunta con Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el propio Wang Yi ha dicho que el Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas y las principales potencias deben desempeñar un papel activo. Además, apunta que es imperativo que se establezca un alto al fuego, que las dos partes vuelvan a la mesa de negociaciones y que se establezca un canal humanitario de emergencia para evitar un mayor desastre. Precisamente en esta misma línea va Egipto. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, ha dicho que el gobierno israelí todavía no ha adoptado una postura que permita la apertura del cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza. De hecho, según apunta el propio portavoz, Egipto ha intentado mantener operativo el cruce de Rafah. Además, han calificado de peligrosa la situación que enfrenta el pueblo palestino en Gaza. Después de que Estados Unidos llegara a un acuerdo con el Cairo, se esperaba que el cruce se abriera esta misma mañana para permitir a los extranjeros huir a través de Egipto. Hay que recordar que Rafah es la única puerta de Gaza al resto del mundo que no está controlada directamente por parte de Israel. De hecho, está bajo el control de Egipto como parte de un acuerdo con Israel y con la Unión Europea. De hecho, el propio Egipto normalmente impone restricciones estrictas en esta frontera. Más noticias sobre Israel. Funcionarios estadounidenses e israelíes están discutiendo la posibilidad de una próxima visita a Israel del presidente Joe Biden. De hecho, en los últimos minutos se empieza a rumorear que puede ser este mismo miércoles cuando se produzca esta visita por invitación del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu. Una visita de Biden, sobre todo con el objetivo de mostrar su apoyo al mayor aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Eso sí, se produciría después de una visita similar por parte de Antony Blinken, del secretario de Estado de los Estados Unidos, que por cierto ya está en Israel por segunda vez en apenas una semana. Enseguida seguimos con más noticias, más últimas horas. Enseguida volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión.
La Comunidad de Madrid inicia este lunes 16 de octubre por tercer año consecutivo la vacunación simultánea frente a la gripe y la dosis de refuerzo para personas mayores de 65 años institucionalizadas y personal sanitario o sociosanitario. A partir del 30 de octubre continuará la campaña de la doble inmunización gratuita para las personas de 60 años o más y los grupos de riesgo de cualquier edad, entre ellos embarazadas o enfermos crónicos. Y por primera vez en nuestra región se administrará la vacuna antigripal no de COVID a los niños de 6 meses a 4 años y 11 meses, según las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad, que organiza este programa. El Hospital Público Isabel Zendal desde este lunes administra la tercera dosis de refuerzo frente al coronavirus a los profesionales sociosanitarios y a los mutualistas con cita previa en la web de la Comunidad. La vacunación conjunta, gripe y COVID-19 se recomienda a los grupos de población que presentan un mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer la infección. Más información en este código QR. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas, precisamente estamos hablando de la posible visita de Biden a Israel en los próximos días y ojo porque tenemos novedades y es que Biden ha cancelado una visita a Colorado entre precisamente estas especulaciones en torno a un posible viaje a Israel. De hecho, la Casa Blanca acaba de anunciar la cancelación de un viaje que el presidente Joe Biden debía realizar este mismo día, este mismo lunes, a Colorado, en momentos en los que hay varios medios hablando sobre una posible visita a Israel en esta semana. De hecho, los medios últimamente están hablando de que podría producirse este mismo miércoles. Según apunta la Casa Blanca en un comunicado, Biden permanecerá en Washington para participar en reuniones sobre temas de seguridad nacional. Precisamente un Biden, un presidente de los Estados Unidos que está recibiendo amenazas por parte de Irán. En concreto ha sido el ministro de Asuntos Exteriores iraní el que ha lanzado una seria advertencia a Estados Unidos. Ha dicho que va a sufrir daños significativos si la guerra de Gaza se convierte en un conflicto mayor. De hecho, el jefe de diplomacia iraní ha señalado que ha transmitido su mensaje al que han llamado régimen sionista a través de sus aliados de que si no cesan sus atrocidades en Gaza, Irán no puede seguir simplemente siendo un observador. Además ha sido muy contundente, apuntando a que si el alcance de la guerra se amplía, también se van a infligir daños importantes, daños significativos a Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, también hay declaraciones por parte de la secretaria del Tesoro, por parte de Janet Yellen, que dice que es demasiado pronto para especular sobre las consecuencias económicas del conflicto. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos dice que están analizando las posibles implicaciones económicas de las hostilidades, pero que es demasiado pronto para especular sobre si habrá o no consecuencias significativas. Además dice que esto va a depender muy mucho, de manera muy importante, de si las hostilidades se extienden más allá de Israel y Gaza, y que ese es precisamente un resultado que le gustaría evitar a Estados Unidos. Más allá de Estados Unidos, también hay reacciones por parte de los líderes europeos a la espera de lo que pueda hacer el propio presidente de los Estados Unidos, a la espera de que se confirme la visita de Joe Biden en los próximos días. El canciller alemán Olaf Scholz ha tomado la delantera, ya confirmado por medios alemanes que va a estar esta semana en Tel Aviv, en un claro mensaje de apoyo a la comunidad judía y al gobierno de Benjamin Netanyahu ante la escalada de violencia en la región. Desde Israel, según estas informaciones, Scholz podría seguir viajando por la región en un esfuerzo de mediar diplomáticamente con el foco puesto en Egipto. Cabe recordar que pasado viernes la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ya realizó una visita a Israel donde se reunió con funcionarios del gobierno del país y con familiares de los ciudadanos israelíes secuestrados.
Hay más reacciones por parte de Europa. Los líderes de la Unión Europea van a celebrar una cumbre de emergencia mañana, a medida que aumentan las preocupaciones de que la guerra entre Israel y Hamás pueda alimentar tensiones entre las comunidades en Europa y atraer más refugiados. De hecho, según palabras del presidente del Consejo de la Unión Europea, de Charles Michel, apunta que este conflicto tiene muchas consecuencias, incluso para nosotros en la Unión Europea. En una declaración en vídeo ha anunciado que el conflicto puede tener importantes consecuencias para la seguridad de nuestras sociedades. Además, Michel también ha dicho que la guerra tiene el potencial de empeorar las tensiones entre comunidades y alimentar el extremismo en Europa, y que existe un peligro importante de migración y movimientos de un gran número de personas a países vecinos. Seguimos con el foco puesto en Europa. Bruselas ha dicho que está en contacto con Egipto para ofrecer ayuda humanitaria a Gaza. La Comisión Europea ha dicho este lunes que está en contacto con Egipto para que la ayuda humanitaria de la Unión Europea a Palestina pueda llegar a la franja de Gaza. Ojo, porque la cifra ha aumentado ya hasta los 75 millones de euros. El portavoz jefe del Ejecutivo Comunitario, Eric Mamer, ha dicho que están en contacto con Egipto de manera muy intensa a fin de poder asegurar que la ayuda humanitaria pueda llegar a Gaza. De hecho, el Ejecutivo Comunitario, que antes de que estallara la guerra entre Israel y Hamás había destinado 27,9 millones de euros de ayuda humanitaria a Palestina para 2023, aumentó la cantidad hasta los 75 millones de euros. También hay reacciones en España. En concreto, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de evitar una escalada en Oriente Próximo tras los ataques terroristas de Hamás contra Israel, al mismo tiempo que también ha defendido que la reconciliación es la única salida y ha reclamado que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. En su opinión, es un momento crucial para la comunidad internacional. Además, ha dicho que Europa es un ejemplo de que el diálogo funciona, de que la cooperación entre vecinos funciona y de que las diferencias pueden superarse y que la reconciliación es la única salida. También hay declaraciones por parte del primer ministro británico, Rishi Sunak, que ha dicho que abrir el paso fronterizo de Rafah es una prioridad. Se esperaba que este cruce entre Egipto y Gaza se abriera en algún momento en el día de hoy para permitir la entrada de ayuda humanitaria y también la salida de algunos ciudadanos extranjeros. Además, un gran número de camiones están haciendo cola en estos momentos para cruzar, pero en las últimas horas Israel ha confirmado que no se ha llegado a ningún acuerdo. Es cierto que Estados Unidos está presionando para que esto cambie y que además a priori contaría con el respaldo del propio Rishi Sunak, que dice que la situación humanitaria es algo que por supuesto les preocupa y que de hecho ha planteado en todas las llamadas interacciones que ha tenido con otros líderes de toda la región, y en particular Sunak apunta que se ha asegurado de que puedan intentar abrir el cruce de Rafah. En sus propias palabras, esto aliviará la situación humanitaria y es por eso que está priorizando hablar con el presidente Sisi de Egipto a principios de la semana pasada para hablar sobre esta cuestión. También hay reacciones por parte de la ONU. El jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha dicho que va a viajar a Oriente Medio para apoyar las negociaciones para llevar ayuda a la bloqueada franja de Gaza. Griffiths ha dicho que su oficina estaba en profundas conversaciones con Israel, Egipto y con otros actores. De hecho, también ha confirmado que mañana irá a la región para intentar ayudar en estas negociaciones, para intentar dar testimonio y expresar solidaridad con el valor extraordinario de los miles de trabajadores humanitarios que han mantenido el rumbo y que todavía están allí ayudando en Gaza y en Cisjordania. Además, también ha confirmado que el destino de estas entregas de ayuda y las evacuaciones limitadas a través de la única entrada en Gaza, no controlada por Israel, sigue en duda, después de que fuentes egipcias hayan dicho en el día de hoy que se había alcanzado una tregua temporal, pero Israel y Hamás han dicho que no se había llegado a ningún acuerdo.